Gracias por aguantar hasta mi vuelta. Un poco vamos a hacer un poco balance del mercado, ¿vale? Primero comentar que bueno, yo creo que estamos satisfechos. Una plantilla de 23 jugadores, 20 jugadores de campo y 3 porteros. Una planificación y una plantilla más corta que el año pasado. Es cierto que bueno, la experiencia de un año en muchos jugadores nos hace el poder tener más seguridad a la hora de afrontar una plantilla más corta, también ver el rendimiento que está dando nuestra cantera nos hacía pues bueno, el ser mucho más optimistas en su participación. Decir que de los 20 jugadores, 23, 6 son canteranos, más del 25% de nuestra plantilla ha pasado mínimo 2 años en formación en Abegondo, una edad media de 26,5 de edad, un poquito más joven que la temporada pasada. Y digo satisfechos porque bueno, al final creo que hemos conformado una plantilla en la que el entrenador puede disponer de diferentes sistemas, de diferentes modelos de juego, de diferentes condiciones que muchas veces, pues bueno, el rival, las condiciones, las lesiones te pueden hacer cambiar, y en ese sentido creo que estamos bastante completos en cualquier situación que quiera elegir el entrenador. Y por supuesto, como he dicho, alguien con la ayuda también de nuestra cantera, que si la estáis viendo, pues prácticamente todos los días 3-4 jugadores de ellos están realizando los entrenamientos con el equipo, que es importante porque bueno, sabéis que uno de los pilares importantes del proyecto es Abegondo. ¿Qué más? Hemos realizado 9 fichajes, más Jairo. Es cierto que Jairo no en ningún momento estuvo en el equipo, pero bueno, han sido 10, ¿vale? 4 cesiones, Bachmann, Mulatieri, Stoikov y Grajera, y 5 fichajes, Luismi, Lou, Arnau, Noubi y Jaco, más Jairo, ¿vale? Hemos realizado un número de cesiones importantes, creo que todas ellas pensando en el crecimiento de los jugadores. Recordar que siempre decimos cuando cedemos jugadores, si quisiéramos buscar el rendimiento del Fabril o tener una serie de rendimiento en cantera, seríamos en el sentido un poco más egoístas, y siempre pues estamos centrados en buscar la formación y el crecimiento de esos jugadores que nos puedan dar más un crecimiento mayor y un mejor resultado para temporadas posteriores, como fue el año pasado de Diego, o en este caso, por ejemplo, de Rubén, que la cesión creo que también le ha hecho crecer. Y este tipo de cesiones pues vamos buscando ese crecimiento del jugador para que en un futuro puedan formar parte del Deportivo. Y luego bueno, una serie de salidas, algunas con traspasos, otras con concesiones o rescisiones. Y poco más, deciros que el inconformismo y la autocrítica es máxima, que esto no para, que buscamos siempre el tener competencia y competitividad en todas las áreas, empezando con el entrenador, que ya lo podéis ver, la exigencia que mete en el día a día, el inconformismo que tenemos y la autocrítica de años anteriores nos hace pues bueno, intentar solucionar los problemas que hemos cometido en otras temporadas, que este año volveremos a cometer pues bueno, otros errores, pero que no sean los mismos, ¿no? Siempre intentamos que los errores sean diferentes a los que hemos cometido anteriormente, y en ese sentido, pues lo que os digo, ¿no? Esa competitividad, esa competencia que hay no solo en el día a día del entrenamiento del primer equipo, sino en el Fabril, en la cantera, en todos los estamentos del club. Y poco más, valorar muy positivamente y agradecer todo el trabajo de todos los departamentos del club, que a veces yo soy la cabeza un poco visible de la parte deportiva, pero la cabeza visible y la responsable, en eso no me quiero quitar en ningún momento nada de responsabilidad, todo lo contrario, pero es cierto que hay otros departamentos, no digo ya del área de Secretaría Técnica, de la cantera, pero legal, comunicación, protocolo,
instalaciones, el departamento de IT, creo que hacen un trabajo increíble en el día a día, nos da un apoyo logístico importantísimo, y en los momentos de mercado, pues bueno, muchas veces nos olvidamos de ellos y es importante valorarlo, ¿no? Porque pues bueno, son muchas horas, muchos momentos en los que te toca estar en casa y te toca trabajar, y bueno, es de elogiar la dedicación y el trabajo que tienen todos ellos en esos momentos. Y ya por mi parte, si tenéis alguna pregunta, pues gustosamente responderé, y si no, pues poco más. ¿Qué tal, Fernando? Un poco para que nos contes un poco este último tan chamativo intercambio entre cómo fue la situación entre Boldini y Stoichkov. Bueno, pues con Moja ya sabéis que desde de final de temporada, pues bueno, no habíamos comentado, había hablado yo con él personalmente, le habíamos dicho la opción de que a lo mejor era buscar una salida en forma de cesión. Es cierto que ha habido, os diría que 4 o 5 equipos de segunda división, más algo en el extranjero, en el que bueno, se valoró, incluso se negoció su salida a lo largo del mercado. Unas veces por el jugador, otras veces por el club, no terminaba de concretarse nada. Y en una de esas, a última hora, como bien ha dicho Stoichkov, pues bueno, surgió la opción de Granada. Bueno, sabíamos un poco las limitaciones de límite salarial que tenía el Granada, y en esa surgió pues bueno, la opción de que ellos habíamos jugado allí, habíamos visto un poco la actuación de Stoichkov y sabíamos un poco cuál era su situación también allí deportiva, y bueno, se planteó por nuestra parte el hacer un intercambio y decir, oye, pues mira, nosotros nuestro perfil de jugador que necesitamos ahora mismo creemos que nos podría encajar de esta forma muy bien Stoichkov. Ellos lo empezaron a valorar, vieron que ellos también el desprenderse de este jugador durante una temporada y traer a Moja les hacía como más, dentro de su planificación, un mejor resultado final, y así fue. Ese mismo mediodía se llegó a un acuerdo y los jugadores, cada uno de ellos se montó en un coche, quedaron a mitad camino, se intercambiaron, vinieron cada uno a la ciudad correspondiente, pasaron reconocimiento y se hizo todo rápido porque ya eran últimos días de mercado, y en esos momentos sí que no puedes andar con mucha calma, tienes que darte mucha premura, y en ese caso pues bueno, lo teníamos claro y al final pues mira, salió positivo para todos. Un poco hablando de este tema todavía, a nivel de encaje el año pasado tenías a Zaka, a Barbero y a Boldini, tres jugadores arriba. El otro día el míster habló un poco de que Stoichkov era más segundo punta, pero bueno, tú también lo has hablado de él como punta. Ese es un poco el encaje que tiene, ¿no? Sí, al final si juega de punta es cierto que es una versión diferente. Siento que también contamos bastante en la mente tenemos a Bill y a Rubén, sobre todo Bill, ese punta de referencia de área que está dando tanto rendimiento en Fabril. Entonces, bueno, como que veíamos que esa posición tal vez de jugar por detrás, ese sustituto de Mario, ese sustituto de Yere, es cierto que teníamos a Cristian también, en la derecha tal vez con Luismi y con David lo teníamos un poquito más cubierto, pero sí que veíamos que esa función, que los dos nombres que se habían hablado, que habíamos también tocado, eran ese perfil, no ese delantero centro tan específico, que ya lo teníamos con Zaka y con Mula y con Bill, pues buscábamos ese otro jugador que pudiera ser un poquito más dinámico, y Stoichkov es cierto que encajaba a las mil maravillas, y era un jugador que habíamos intentado en anteriores ocasiones y que por posibilidades no pudo ser, y en este caso pues bueno, encajaba perfectamente en la planificación y creemos que nos complementa a las mil maravillas. Sí, ¿qué tal, Fernando? Decías plantilla de 23 más corta, no sé si por lo menos has tenido la tentación o se te pasó por la cabeza después de salir de Butarque y que dieran las 12, decir, tengo un par de huecos libres, voy a mirar la agenda a ver si... No. A ver, estamos en constante comunicación con el míster y es cierto que sí que teníamos claro que si algo estábamos, creo que en eso habrá que reconocer que
que se está dejando muy claro cuál es el proyecto del club, aparte de la seriedad y de la confianza del sostén que está generando, lo estáis viendo día a día cada vez que os acercáis a Abegondo en el compromiso que hay por parte del presidente en crear unos cimientos muy fuertes. Abegondo es una parte primordial, ¿no? en todo ello. Sabíamos que en defensa nos quedábamos solo con 7 jugadores, pero habíamos visto el rendimiento de Damián, habíamos visto el rendimiento de Samu. Sabemos que Pablo viene de una lesión de varios meses, pero que también está ahí, entre otros. Entonces, bueno, en el centro del campo, pues bueno, Patiño venía de un año complicado, Rubén viene en una cesión. Sabíamos que podíamos en un momento determinado adolecer o faltar algo de experiencia, pero al final es cuando hay que apostar por los chavales. Lo que os estaba diciendo, el proyecto de este club es afianzar a Abegondo, el crecer desde nuestras bases, y para eso yo tengo que responder también en esa toma de decisiones. Que puede pasar que haya 2 o 3 lesiones en un momento determinado en un sitio y digamos, ostras, pues te has quedado. Puede pasar, pero bueno, asumiremos la responsabilidad que nos toque, confiamos plenamente en la gente que viene apretando desde abajo y en la gente que tenemos cedida afuera para que siga formándose. Y ese es el camino que hemos elegido desde que por lo menos yo estoy aquí, y esa es un poco la idea, y que si algún día me desvío, pues que me podéis decir, Fernando, en esto nos estás engañando, o esto no es así, o por supuesto que cometeré errores, pero ya os digo que las directrices las tenemos muy claras. La conexión fútbol profesional con fútbol formativo es diaria, constante, no solo con Isma, con Toño, con toda la gente que se desenvuelve en las categorías inferiores. Yo personalmente estoy en constante comunicación, en constante visión en directo de todo lo que puedo para, pues bueno, lo que te he dicho, ¿no? el tener esos momentos para que la gente que verdaderamente luego lo demuestre tenga ese espacio, ¿no? Y por supuesto en ese equilibrio de buscar el rendimiento máximo, que luego no nos tenemos que confundir tampoco de que mi exigencia también, mi autocrítica también viene el inconformismo de querer estar lo más arriba, de querer llegar a la élite lo antes posible, y ese sentido también es una de las, por supuesto, de las ideas que tiene el club, y que por supuesto tenemos que intentar conseguir lo antes posible. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Al hilo un poco de esa exigencia del tema de la élite, ¿te da miedo o respeto que ya mucha gente, ¿no?, hable de que el Depor tiene que mirar a primera, que eso pueda ser un lastre, o todo lo contrario? Bueno, ya me vais conociendo, sabéis que soy, ostras, ya solo en mi vida, bueno, deportiva, pero ya personal, autocrítica, el inconformismo, esa competitividad, ostras, la tengo muy adentro. Entonces, bueno, miedo. Si hubiera tenido miedo no hubiera firmado nunca por el Deportivo. Llegué en primera ref. Al final sabíamos que la exigencia era máxima. Yo estoy cada domingo en Riazor y ya simplemente cuando lo ves vacío, ya sabes, pero cuando lo ves lleno y ves toda esa gente increíble día tras día, no deja de animar ni una sola... no deja ni un solo minuto de parar de alentar a nuestros jugadores. Eso te hace saber dónde estás y saber cuál es la exigencia. A partir de ahí, por supuesto, errores cometemos, hay veces que salen las cosas bien, hay cosas malas, hay rivales, hay muchas situaciones que muchas veces incluso no dependen de ti, pero el máximo responsable soy yo, y sé que en ese sentido convivimos con esa autoexigencia y con ese día a día de dar el máximo de forma natural. Y te quería preguntar también para ti cómo ha sido este mercado, ¿no? Hablábamos al final de la temporada pasada, reconocías que a nadie le gusta, ¿no? Bueno, cánticos que se escucharon en Riazor. ¿Cómo ha sido para ti pues ese ambiente un poco de dudas, ¿no? Bueno, pues saber qué jugadores llegan, si te ha condicionado un poco o te ha hecho también te hace pues abrir... modificar cosas. No, más que modificar, porque es cierto que si algo tenemos claro aquí es tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto, tenemos muy claro a dónde queremos llegar, tenemos muy claro el respaldo que tenemos, que duda cabe que hay toques de atención que a ti te hacen sentarte tal vez con un poquito más de calma y valorar
oye, pues en que he podido equivocarme, que he podido, ostras, pues hay cosas, situaciones que si volviera atrás, por supuesto, no cambiaría, pero no me refiero a fichajes, o no me refiero, muchas veces un fichaje es bueno o es malo, o un jugador es bueno y llega a un equipo y no lo hace bien, pues porque por la adaptación, problemas, situaciones que hay, ¿no? Pero es cierto que a la hora de gestionar, sí que lo estáis viendo en Antonio, ¿no? El perfil de nuestro entrenador, si algo teníamos claro es que tenía que tener esa exigencia en el día a día, que tenía que ser máxima. Desde que si a las 9 hay que estar aquí, es a las 9, no a las 9:01, que si hay que comer esto, se come esto y no lo otro, que si el entrenamiento es de esta forma y con esta concentración tiene que ser de esta forma y con esta concentración, y si nos separa, una serie de... Y eso pues era una cosa que sí que teníamos clara que no podía volvernos a ocurrir, ¿no? El año pasado es cierto que hubo momentos que parecía que pasaban cosas y no pasaba nada. Entonces, bueno, eso yo son cosas que las tengo muy adentro y que cometeré otros errores, pero ese no. Sí que pasarán cosas. Entonces, esa autoexigencia, empezando por mí, se tiene que ser capaz de transmitirla al cuerpo técnico, que yo creo que la tiene muy metida, y a los jugadores y al resto de mis compañeros dentro del club y al resto de jugadores de cantera pues es un poco pues bueno, ya te digo, esos momentos te hacen tal vez valorar o darle importancia a algunas cosas que a lo mejor tú no se las dabas tanto y te hacen cambiar. A nivel de planificación, no. Teníamos claro perfectamente lo que buscábamos y lo que queríamos, y a partir de ahí, pues bueno, siempre en colaboración con el míster, pues buscando las mejores de las opciones para poder ofrecer el mejor equipo posible. Y digo equipo, no digo mejor 11 titular. Aquí estáis viendo que cada día hay 5 cambios. Se necesita que el éxito, estoy convencido, del equipo va a estar en la unión o no unión que haya dentro de los jugadores, los que no juegan por pelear por jugar, los que juegan por pelear por su puesto y que sigan jugando, cuando les toque estar fuera o estar dentro, que siempre den el máximo por ayudar al Depor a llevarlo donde queremos. Alberto Gómez Barros, buenos días, Fernando. Alberto, buenos días. Acabas de decir que tenías muy claro lo que querías, pero hubo una asignatura pendiente. Cuéntanos, se puso con Toché por Ricky del Albacete, incluso le ofreciste a Jengo para abaratar la operación. Y al final, fíjate, tenemos a Patiño on fire estos días, que a veces no hay mal que por bien no venga, porque si hubiera venido Ricky, no sé yo si hubiera sido Patiño. Cuéntame toda esta historia, porque Ricky se os resistió, ya lo que hiciste en enero. ¿Qué pasó ahí con Ricky? Bueno, no era una prioridad. Al venir Grajera, es cierto que teníamos, pues bueno, esa posición de competencia, que dijéramos, de Billy. Sabíamos que volvía Rubén, sabíamos que estaba Charlie, que puede hacer la función de 6-8. Sabíamos que por debajo nos viene Noé, nos viene Enrique, nos vienen jugadores también importantes que pueden apretar y que pueden, pues bueno, el poner competencia a esa línea. Y en el principio del mercado sí que era una situación en la que valorábamos la posibilidad de poder complementar y poder mejorar, pero bueno, las pretemporadas muchas veces siempre os lo digo, los jugadores se piensan que a lo mejor no sirven para nada y muchas veces clarifican para bien o para mal las situaciones. En este caso, pues bueno, Denis nos clarificó el que veíamos que no daba lo que nosotros necesitábamos, y en cambio Charlie pues fue todo lo contrario, nos hizo ver desde el día 1, ostras, este es el jugador que nosotros habíamos firmado hace un año y este es el nivel que sabíamos que podía dar. La aclimatación, el idioma, la confianza que a lo mejor nosotros le generamos, no sé, pero es cierto que veíamos una posibilidad muy importante, y con la competencia de Rubén, que también veíamos que estaba dando un nivel de exigencia bastante bueno. Viéndolo día a día con el míster, comentándolo, oye, pues creemos que estos jugadores nos pueden dar un nivel muy alto, pues bueno, se decidió el cerrar ahí la planificación, la plantilla, y no el buscar más. Que si me dices, oye, Ricky o otros jugadores podían haber, bueno, a lo mejor en un momento determinado ahora mismo están más hechos que Charlie o más hechos que Rubén. Bueno, pues que duda cabe que un jugador con más experiencia, que lleva ya tiempo y que está dando un rendimiento, pues a lo mejor en el momento inmediato te puede dar mayores soluciones, pero confiamos tanto en lo que estamos viendo y en la progresión, que confiamos que incluso va a superar, ¿no?, estos jugadores que hemos podido plantear.
Sí, bueno, un par de cuestiones. La primera, otro nombre propio, el de Jeremai, que fue el nombre del verano, ahora que ya ha pasado todo. No sé si en algún momento llegaste a temer de verdad que se pudiese marchar, y si crees que en enero, porque ya se está hablando incluso en Portugal, puede volver la misma cantinela de volver a tal. Pero si en algún momento dijiste, cuidado. Bueno, a ver, situación de Jeremai. La habéis vivido. Yo a partir del 1 de agosto, la verdad que ya me quedé bastante tranquilo, porque sí que habíamos hablado de que, oye, si se tomaba una decisión tenía que haber un margen para poder planificar otra vez. Pensar que Jeremai es muy importante para nosotros, no solo, por supuesto, a nivel individual, pero a nivel colectivo, la forma de jugar, incluso hay veces que son jugadores tan importantes que modifican o condicionan la forma de defender o de atacar. Entonces sí que queríamos tener un margen de tiempo, eso con Jere lo habíamos hablado en su momento. Y luego, pues bueno, sabéis o podéis daros la idea del compromiso que tiene el jugador con el club, ¿vale? El club también con él, pero el compromiso que ha tenido el jugador con el Depor ha sido increíble. Ha apostado muy fuerte por el proyecto, está viendo cuál es la idea, y en ese sentido, por supuesto que vinieron equipos importantes de Europa, que juegan Champions con cantidades importantes, pero bueno, gracias a que el compromiso del jugador, el compromiso también por nuestra parte, que pues bueno, de valoración sobre él, y por supuesto del presidente también, de valorar mucho más lo deportivo y cuál es el enfoque que queremos darle a esa estabilidad que queremos de club, pues hizo que a partir de, ya te digo, a partir de principios de agosto yo ya estaba casi tranquilo de que no saldría. Tendría que ser una cantidad muy, 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 muy cercana o prácticamente su cláusula para que el club se accediera, incluso el jugador aceptara una posición de salida, ¿no? Y este año, a diferencia del año pasado, sí se verbaliza claramente cuál es el objetivo, incluso por el propio entrenador después de ganar en Granada, que el objetivo es estar entre los 6 primeros. El año pasado sí que estaba un poco en la duda de cuál era el objetivo real del club, o por lo menos no lo verbalizabais de forma tan clara, incluso a través de contratos que están condicionados a un posible ascenso. Yo no lo diré, de mi boca no lo dirás. Ahí va yo. Yo ya sabéis que he vivido esto muchísimo tiempo, sé la dificultad que tiene. Cuando nos preguntan quién son tus rivales, no, mis rivales son los 21 que hay, que con cualquiera puedes perder, con cualquiera puedes ganar. No hay, lo hemos vivido el año pasado. Os estoy diciendo que hemos hecho mucha autoexigencia, mucha autocrítica de cosas que sucedieron en el pasado que no queremos que vuelvan a suceder, y nuestra misión es salir a cada partido como si fuera el último. Hay cosas que no podemos, que no el inicio o el primer tiempo de Leganés, ostras, no nos lo podemos permitir, lo siento, no puede ser que nuestro equipo salga a un partido, no, y no solo los jugadores que estaban en el campo, los que estaban fuera, por mi parte, no nos puede pasar vistiendo esta camiseta. Tenemos detrás una masa social tan increíble que lo siento, pero no. A partir de ahí, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde queremos estar? Por supuesto, ya sabéis dónde queremos estar. ¿Que pelearemos por ello? Al máximo, no tengáis ninguna duda. ¿Que esperemos que salga bien? Esperemos que salga bien. ¿Que habrá momentos difíciles? Pues habrá momentos que habrá que apretar todos juntos lo que hay que apretar y ser fuertes y tirar para adelante. Lo que algo sí tengo claro, te vuelvo a repetir, es que nuestra afición nunca nos ha dejado de lado, y eso es un apoyo que debemos aprovechar para nunca rendirnos. Y como hay varios contratos que están condicionados, no, posible ascenso con otras variables, ¿eh? El tuyo, por ejemplo, que terminas también, en caso de ascenso renuevas, no sé si terminas ya el 30 de junio, incluso... Mira, que te voy a hablar, es que no sé, yo creo que tengo un año más, pero que pero que te da igual, que los contratos siempre lo he dicho, que no es lo que firme. Si tuviera un indefinido, ¿iba a estar aquí toda mi vida? No. Me pueden echar en cualquier momento, es que no sé si me entiendes estas cosas. Mi contrato, mi situación contractual es lo menos importante que tiene el deportivo dentro de las situaciones. Y luego, cuando hablas de jugadores, siempre que hay cesiones, siempre que hay situaciones que tienes que negociar con otros clubes, siempre hay condiciones, siempre las hay. No es porque estemos pensando en que queremos subir o no subir,
nosotros también las ponemos, ¿sabes?, a otros equipos. Al final son negociaciones que al final intenta sacar un rédito deportivo y económico, y todos lo hacemos. No tiene que ver nada con la ambición del equipo o del club en ponerlas o no ponerlas. Si hubiéramos dicho que luchamos por no descender, los jugadores que han venido cedidos también tendrían esas condiciones que te pone el club de enfrente. E aproveitando tamén, Fernando, o tema ese de Jeremai, que se fala moito, non sei que, tal, a cláusula, tal. Onde está a cláusula agora? Cale máis ou menos? Es elevada. Muy Cale elevada. alta. Alta. Superior aos 40 millóns. Sí. Vale. E outra cosa, aproveitando que estás aquí, como está en Grajera Mulatieri? Que seguro que tes información de primeira man. Sí, bueno, Mule ha entrenado ya hoy casi con toda normalidad, recibió un pisotón y tenía el tobillo un poquito lastimado, pero bueno, esperemos que mañana pueda entrenar otra vez con normalidad y no haya problemas. José sí que es cierto que tiene algo, el viernes se le hizo una reso, el lunes se le hizo otra, y sí que tiene una visión un poquito más fea, creo que nos llevará algún tiempo más. Sí. Bueno, sí, es la última. Hablando un poquito No hay, del tema... no hay prisa, Rafa, tranquilo. Bueno, antes hablabas con Pepe del tema de verbalizar los objetivos, todo eso. Lo que sí se nota desde fuera es que el Depor ha subido un escalón en el mercado que accedía. Yo creo que por los jugadores que trae y todo eso. Y además, este mercado, pues como ha rechazado tanto dinero por Jeremai, no sé si tú has notado esa sensación de que te exigían más por... No. ¿O que era más complicado? No estoy de acuerdo, porque es cierto que son parecidos, ¿eh? O sea, no te creas que hay diferencias entre donde hemos dejado de pensar que dentro del límite salarial entra primer equipo masculino, primer equipo femenino y cantera. Entonces, os puedo asegurar que las diferencias son parecidas. Es cierto que si yo hablara del año anterior y te dijera, ostras, que si yo sé que en los últimos 2 meses si apretamos de verdad, no hubiéramos terminado como hubiéramos terminado muchísimo más arriba, y hubiera sido una temporada en la que podíamos haber hablado de otra cosa. Eso lo pienso yo así, lo tengo clarísimo. Este año, pues bueno, se ha empezado mejor, lo vemos con mejores ojos, pero a nivel, como me estás hablando, salariales, económicos, no te creas que hay grandes diferencias. Sí, tenía dos nombres propios también. Volviendo otra vez a Jeremai, ¿cómo le ha afectado? Por lo que tú sabes, todo este verano, el ruido, que a cualquiera le puede afectar. Es obvio que no está en su prime, se suele decir ahora a nivel general, ¿no? Que no está en su mejor momento, o al menos lo que recordamos. O si crees que es también la nueva forma de jugar con el míster. ¿Cómo ves ese estado de forma de Jeremai? Bien, le veo entrenar. Jere es un chaval... que es cierto que cuando dices que no está en su mejor momento es porque a lo mejor numéricamente no lleva 5 goles, pero es cierto que podía llevarlos, ¿no? El día del Burgos nada más empezó a tener un larguero, el otro día tiene un palo, el día de Granada tiene para hacer 2 goles, el día del Leganés tiene para hacer... Bueno, le falta ese pelín para que digamos ya está Jeremai. Bueno, pero al final su trabajo, su día a día, yo creo que no me preocupa. Es cierto que esos jugadores tan talentosos, hay momentos que esa brillantez les hace ser superlativos y otras veces ser superiores solos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ese último toque para ser superlativo le puede faltar. Ya te digo que estoy muy tranquilo, le he visto siempre muy centrado, muy comprometido. No os podéis ni imaginar lo que tanto él como hablaría de Mella o hablaría de Barcia pueden valorar y querer a seguir representando a este club, y cómo apuestan por ello en el día a día, e incluso a nivel profesional también. Ya que no lo dices lo del objetivo, te lo voy a preguntar de otra manera. Venga. Si el Depor retiene a jugadores como Jeremai, rechaza, como decías tú en Dazón, ofertas que hubiesen supuesto un récord en la categoría, es que va por el ascenso a primera. O sea, es una conclusión básica, ¿no? Bueno, ¿tú sacas esa misma conclusión? Yo saco la conclusión de que tenemos que estar orgullosos y agradecidos, creo, de la capacidad que tiene este club por lo bien que está haciendo las cosas a nivel de planificación, a nivel sostenibilidad, por supuesto, lo que ha tenido que hacer el presidente en años anteriores para darle esa estabilidad y esa, ¿cómo lo diría? Y ese ver el futuro con ilusión, ¿vale? El que
nadie se piensa que esto es una cosa de un día, de 2 o de 3, o de un año, de 2 o de 3 años. Aquí el presidente está apostando en hacer algo importante, y eso es lo que te da eso es lo que me hace ver este tipo de situaciones. Más que por supuesto, que más quiere el presidente, yo, el consejo, todos que estemos en primera. Pero lo que me hace ver este tipo de situaciones es, ostras, la fiabilidad que tiene este proyecto, el no querer, el Depor no es ahora mismo una mercancía o no es un sentimiento. Es un club en el que el presidente tiene puesta muchísima ilusión, y que es un proyecto que es un reto para él también, ¿no? Y para todos. Entonces, yo creo que eso es lo que más me hace ver esta situación de decir, no vendemos a Germany ni por este dinero ni por otro. Oye, mira, no, nuestro proyecto es este, tiene que durar en el tiempo muchísimos años, y creemos que esta es la forma para llegar a donde queremos llegar. Y ya la última, ya te había preguntado, creo que además por este nombre, por Mella, ¿cómo está él? ¿Cómo afecta también al Depor ahora su previsible ausencia durante mucho tiempo con ese Mundial Sub-20? ¿Cómo puede afectar también después su regreso? Bueno, es que es un desbarajuste importante, ¿no? Bueno, está claro que al final perder un jugador de la importancia que tiene David durante, puede que un mes, es algo que a nadie le gusta. Ya os dije en su momento que David, si el equipo quiere aspirar a algo importante, o si aspira o si al final lo consigues, porque David va a seguir dando el nivel que está demostrando. Y para eso estamos la planificación, ¿no? Para prepararnos en esas ausencias, en este caso por una llamada a una posible convocatoria de la selección o para una lesión. Pues bueno, ahí está la competitividad que estamos intentando generar dentro de la plantilla para que el entrenador tenga no solo una opción, sino que tenga 2 o 3 o incluso 4, porque si ya contamos gente de Fabril, pues que pueda disponer de ellos para intentar seguir manteniendo el nivel más alto, ¿no? Que es difícil igualar a David, es difícil, pero esa es nuestra labor y nuestra misión. Sí, hablabas ahora de esa estabilidad del proyecto, ¿no? Decías a Carlos que a nivel salarial o a nivel de tope salarial no sería muy diferente del año pasado, pero sí que la sensación, en primera división el Barça lo eclipsa todo, al final del mercado el Getafe, pero en segunda también ha habido clubes con muchos problemas para inscribir futbolistas. No sé si quizá la diferencia no es tanto que el Depor haya aumentado, sino precisamente esa estabilidad de la que hablas, sí. Que mientras vosotros os mantenéis quizá estables, no sé qué está pasando en el fútbol español, no sé si te sorprende, si esperabas algo así este verano, y por último ya relacionado con esto, pero que es un poco diferente, si esas rescisiones de las que hablabas, de las salidas, ha supuesto quizá pues algún mordisco al tope salarial mayor de lo que habías esperado, o entra dentro de las cuentas que hacías a principio de verano. A ver, siempre cuando hay salidas que llegas a acuerdos, otras que por desgracia no llegas a acuerdos, que te descolocan o te desajustan un poquito más. También hay otras que te aportan beneficios. Siempre normalmente hay un equilibrio. Rara vez te salen todas mal o todas muy bien, pues siempre suele haber un porcentaje en el que se suelen equiparar. Más o menos tú siempre haces una planificación en la que, bueno, pones un desvío para arriba o para abajo de un 10%, y bueno, más o menos es un poco en lo que te sueles mover. Cuando es más o menos, pues bueno, pero no ha sido el caso ni la situación. Vale. Y lo otro de la situación económica del fútbol español, de eso, si te ha sorprendido un poco, pues la sensación por lo menos desde fuera es que eso, primera división, segunda división, que el fútbol profesional está teniendo problemas y que el valor de un equipo como el Depor en esa estabilidad, aunque no sea de tener grandes ingresos, como podía haber sido lo de Germán, simplemente con mantenerse, eso ya os da una seguridad en el mercado que no sé si te has llegado a sorprender. Eso te habla muy bien del club que tenemos, de la organización que hay, ¿no? Por supuesto tenemos un presidente apoyando muy decididamente, pero luego tenemos un departamento económico con Paulo a la cabeza que lo lleva todo a las mil maravillas. Tenemos un departamento de marketing que trabaja un montón para conseguir todo este tipo de ingresos, y luego, por supuesto, y fundamental y más importante, tenemos una masa social detrás que no para de apoyar y ayudar, porque es un valor súper importante. Que por supuesto también tanto tanto seguimiento tenemos, que nos hace el poder comercializar una serie de productos a nuestro alrededor, la publicidad que veis, no sé, una serie de cosas que te ayudan.
sino también a nivel, incluso te diría, deportivo. Yo siempre que tengo que hablar con algún jugador, ya los jóvenes a lo mejor, estamos hablando que nacen en el 2000, 2001, 2002, no han vivido la época grande del deporte, pero tú les sigues enseñando ahora imágenes de hace un año, de hace 2 años, y todavía se dan cuenta de la dimensión que tiene este club, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso me ayuda mucho a convencer, a enseñar el proyecto, de decir que no solo es una idea, sino que es una realidad, hechos como las obras que estamos viendo en Abegondo y las que vendrán. Creo que al final es un cúmulo de todo ello.